estos días se estuvo lanzando una estrategia de planificación a largo plazo de parte de España, que es una especie de Agenda 2050, ¿no? La estuvo lanzando Pedro Sánchez. Y bueno, en este contexto lo que quiere de alguna manera es intensificar el compromiso que tiene España respecto a la Agenda 2030. De alguna manera, digamos, se pone una serie de metas u objetivos, en realidad son 50 puntos, en torno al cual se dice, bueno, España tiene todas las características como para poder realizar un programa de mayor inclusión social, teniendo en cuenta los niveles actuales que hay de desempleo, de paro juvenil, de menores de 25 años, y alarmante tasa de, digamos, de crecimiento de población pasiva, que hoy no llega de alguna manera a tener los estándares de alta calidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a trazar una especie de ideario en torno al cual, de alguna manera, España tiene que seguir haciendo una especie de sacrificio como para poder alcanzar nuevas metas de mayor desarrollo, para ser parte de lo que es la Unión Europea 8. Digamos, estamos hablando de los países que hoy por hoy están más posicionados: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia. Entonces, España quiere llegar a esos estándares. Y en realidad se presenta como un programa de que España viene llevando a cabo metas totalmente coherentes con esta Agenda 2030, pero que aún así no es suficiente para lograr una mayor redistribución de los ingresos. Entonces empiezan a generar una serie de impuestos nuevos, porque acaba de haber un aumento sobre la presión para generar mayor recaudación fiscal, mayor recaudación tributaria, que no solamente gira en torno a aumentar la base impositiva, sino también en generar nuevo tipo de impuestos vinculados al patrimonio. Estamos hablando puntualmente de impuestos a las sucesiones y donaciones. O sea, esto realmente es alarmante porque, bueno, primero obviamente que es totalmente confiscatorio. Pensemos que una persona en vida está tributando sobre lo que es un inmueble y después parte de la herencia tiene que generarse una especie de recaudación aparte para aquellos jóvenes que hoy no tienen posibilidad de tener una vivienda propia. Entonces se va a afectar ese impuesto al patrimonio, a las donaciones, para jóvenes que hoy no pueden tener vivienda propia. O sea, hay un traslado de acervo hereditario, si se quiere, porque se está generando una especie de confiscación, un impuesto donde se está gravando el patrimonio y se traslada a aquella parte de la población que hoy, bueno, está en una situación de paro, justamente el famoso paro juvenil que tanto alarma hoy España. Entonces vos fíjense cómo se va avanzando sobre derechos totalmente adquiridos, ¿no? Y que totalmente son confiscatorios y, bueno, atentan contra la propiedad privada, ¿no? Y esto en realidad es parte de un programa que está vinculado a la colectivización de bienes. Si uno se pone a pensar, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la propiedad privada, digamos, empiece a ser abolida poco a poco? En esta agenda se trata de eso. Y bueno, después vamos a ir avanzando en el diálogo respecto a cuál es la puerta de salida que tenemos y por qué lo estamos llamando esta conversación Unidad Nacional. Pero bueno, seguramente ahora Belén va a hablar un poco de los niveles de paro juvenil y qué es lo que está pasando en la situación laboral en España. Bueno, Ezequiel, en primer lugar, bienvenida a todos los que se están conectando, de a poco se van conectando a este vivo. La verdad que es un poco llegar a realizar una aproximación, no solamente, más que Agenda 2050, yo lo llamé ODA, una oda al 2050, ¿sí? Que es lo que quizás en alguna vez hemos leído alguna poesía en referencia a la oda, que termina siendo como un cántico, Oda a la ciruela, muy conocida, termina siendo un cántico como una alabanza, una adoración sobre un tema donde reincidimos nuevamente y lo ponemos a prueba para reflexionar. Al contrastarlo con la gente, bueno, ahí o nos convence la oda o no nos convence, claramente, ¿no? Por eso se utiliza mucho en términos literarios, y para mí es una oda que fue recorriendo distintos caminos, se estableció en la llamada Agenda 2030, luego ahora es 2050, y ¿por qué no llegarán estos muchachos al 3000? Porque en realidad se va avanzando mucho en periodos inclusive no equitativos, sin preguntar al pueblo. Lo que se le está diciendo al pueblo es avasallante en propuestas no solamente de derechos, de libertades, de calidad de vida, sino en cuestiones de niveles de vida.
¿no? Ya no podemos hablar más de una clase media instalada, no podemos hablar de una clase baja porque ya es pobre. Sí, hoy el pobrismo es una práctica. O sea, ser más pobre termina siendo inclusive más positivo, ¿sí? Porque en lugar de trabajo y planes, las elecciones hacia el plan. Entonces, claramente encontramos una sociedad desmoralizada, una sociedad donde se le avasalló todo tipo de libertades, de derechos. Y en este sentido también la movilidad social, que siempre en otros años, por lo menos antes de la emergencia, podríamos llegar a hablar de una movilidad social ascendente o con proximidades a, no, ya no hay más techo. O sea, claramente están diciendo desde España, no hace mucho tiempo, si esto fue hace 15 días no más, nos están enviando otra receta. O sea, es un presagio futurista. O sea, cómo uno puede empezar a tirar libremente estos, prodigiosamente, como si la situación hoy en España estuviese todo ok. Entonces vamos a hacer un detalle que lo mencionó Gretel rápidamente hasta ir a la escala juvenil, que son los millennials de menos de 25 años, que es lo que está ocurriendo con el tema del desempleo y la tasa de natalidad. Acceso a la vivienda pública y social, alquiler libre, prestaciones, un poco, después Gretel lo va a extender un poquito más, ¿sí? Estamos hablando del sistema de pensiones tan congestionado aquí en Argentina, ¿no? El sistema de pensiones que realmente no... siempre hay litigios con el tema de las pensiones. Se prohibieron los vuelos cortos, sabemos que Europa es un gran beneficiario en tema, la gente que vive en Europa es gran beneficiaria de los vuelos cortos, de hecho los usa no solamente para turismo, para trabajo, para movilidad social, o sea, claramente los vuelos cortos, bueno, la idea es prohibirlos, ¿sí? Estamos hablando de los vuelos de pocos euros, de pocas distancias, de un país a otro, no tengo, obviamente la proximidad aquí en Argentina es mucho más larga, pero ellos, siempre Europa se vio beneficiado en ese sentido. Bueno, se cortan los vuelos cortos, se le va quitando más libertad a la gente, claramente, y más libertad para decidir, más impuestos. El brochet sería, o sea, más años trabajando, desde los 65, que en general uno ya está agotado de trabajar en un país donde en general uno siempre aporta, bueno, de los 65 o 66 pasan hasta los 75, 76 o 77, que los adultos mayores, ya no serían adultos mayores, no sé, serían ancianos, ¿sí? Tendrían que seguir trabajando. ¿Para quiénes? Para aquellos jóvenes que no encuentran trabajo, porque en realidad lo que ocurre en España es que no hay trabajo, o sea, no hay trabajo directamente. Estamos hablando no solamente con los jóvenes de menos de 25 años, sino los jóvenes de más de 25 años hasta los 35, hasta los 37, que directamente no tienen trabajo, ¿sí? Si está conectado a un europeo, sabrá que es así. Esta es una realidad de hace años, obviamente con la emergencia se acentuó. Bueno, entonces, estos 10 años más, 10 y piquitos, serían para aquellos jóvenes que no encontraron trabajo, entonces van a recibir como una especie de dote prestada, ¿no? O sea, todo lo que ellos no pudieron acumular en su juventud, ¿sí? Por el esfuerzo propio, por mérito, sería como de arriba. De otros, no de su propia familia. O sea, entiéndase que acá no estamos hablando de yugarlo uno, sino claramente del esfuerzo personal, sino del esfuerzo de otros, ¿sí? Se prevé el tema de casas vacías, por eso hablamos del tema de los alquileres. Se prevé comprar menos ropa, comprar menos carne y comprar menos tecnología. O sea, a ver, ¿cuál va a ser entonces estadísticamente el modelo productivo de España, ¿no? Porque el gobierno hoy en día, y empezamos con España, no solamente por el anuncio de la Agenda 2050, sino porque realmente, en España, es el foco infeccioso en donde sí se practicó de lleno y como casi al pie de la letra la Agenda 2030. Y de ahí, bueno, nosotros somos como los hijos de ellos. Entonces, España hoy nos está preguntando, hablamos obviamente el mandatario, no se está preguntando cuál es el modelo productivo hoy en España que sirva, no se está preguntando eso, no se está preguntando de un crecimiento empresarial. O sea, debería hablarse de un crecimiento empresarial en España, no se está preguntando eso. El sistema laboral, por supuesto, está próximo a quebrarse por la automatización. Nosotros sabemos que hoy, ya no es la globalización, sino es el globalismo, lo que hizo fue, obviamente, reemplazar y atraer la automatización como un modelo de certeza frente, obviamente, a la abolición, ¿sí?, de lo que es la tracción a sangre del ser humano. O sea que estamos frente a
grandes tecnologías, grandes aparatos tecnológicos que van a suplantar la mano de obra, por así decir, ¿no? ¿Y qué generaciones van a estar? Porque digo, si la generación joven va a vivir de lo que, del trabajo de esos 10 años, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las generaciones jóvenes? Esto ocurre en la Argentina también, no es que ocurre solamente en Europa. O sea, hoy las generaciones jóvenes, estamos hablando de los centennials, los millennials, ¿sí? En Argentina. Hagamos también como un paralelo. Quisiera que la gente también vaya pensando eso, qué es lo que está ocurriendo en España, pero qué es lo que está ocurriendo también en la Argentina. Entonces la pregunta sería, ¿habrá empleo? ¿La empleo tendrá calidad? Porque este es otro tema. Calidad de empleo, ¿habrá calidad de empleo? Y aquí vamos al tema neurálgico, ¿sí? Los jóvenes desempleados hoy en España. Los jóvenes desempleados hoy en España, o sea, a ver, vamos a repasar datos. En abril del 2021, ahora muy cerquita, el desempleo de menores de 25, 38%, ¿sí? Hombres menores de 25, 37,6%, y mujeres menores de 25, 38,5%. Siempre las mujeres, en ese sentido, hay como un poquito de 2 puntos más de diferencia en cuanto al desempleo, eso es de siempre. Pero hablamos, desempleo total de menores de 25, 38%, ¿sí? 38%, muy cercano a la pobreza de Argentina, el desempleo. Y aquí mencionamos la tasa de paro, que algo mencionó Grete, que en realidad la tasa de paro es el total de parados de España, ¿sí? Sobre el total de activos en España, teniendo en cuenta que el desempleado parado es aquel trabajador que no tiene empleo, pero lo busca en forma activa. O sea, no tiene empleo el parado, pero está en búsqueda. Pero forma parte del gran porcentaje de los desempleados. Te cuento que en Italia es un poquito mejor, entre comillas, la situación. También en el mismo periodo de abril 2021, el desempleo de menores de 25 en hombres es de 9,8, un poco mejor, ¿sí? Y en mujeres de 11,9. Obviamente el total de 33,7, pero a ver, tenemos que empezar como a repensar qué es lo que le ocurre a un país europeo con todas las facilidades que quizás tiene España en Europa, ¿no? ¿Sí? España en la Unión Europea, con una civilización antiquísima, pero también repensar que si en España está sucediendo esto frente a las recetas impuestas y vueltas a imponer, porque es una reimposición lo que se está haciendo, la exención del 2050. Es un futuro prestigioso para el presidente, pero no para la sociedad. O sea, claramente la voz de los españoles no se hizo escuchar tanto, ¿sí? Si bien sí hay un paro juvenil ahora en estos momentos, pero además este anuncio hace 15, 20 días atrás parece que estaría todo como un statu quo. O sea, ¿a dónde están los derechos, la libertad y qué es lo que está haciendo no solamente los jóvenes, qué es lo que está haciendo el ciudadano europeo, ¿no? Porque lo que ocurre en España, obviamente, lo hacemos extensivo a Alemania y lo hacemos extensivo a Francia, ¿sí? Donde se reimplantan estas formas de contratar al pueblo de una manera obviamente no inclusiva, ¿sí? No es inclusiva, porque no es para todos. Según esta ley sí, debería ser para todos, no es inclusiva. Quería agregar un dato de color interesante. Según el índice de Gini, que mide justamente el tema de la desigualdad, dentro de lo que es la Unión Europea, el país con mayor desigualdad, Bulgaria, Rumania y España están en tercer lugar. O sea, realmente el gran problema es que justamente hoy presenta mayores grados de desigualdad España, o sea, está en tercer lugar. Después, en cuarto lugar, ya tenemos a Italia. Eso, digamos, es para considerar por qué se empieza en una especie de reformulación bajo un concepto que se llama envejecimiento activo. O sea, personas que tienen más de 74 años se los invita a volver a trabajar. En realidad, lo que subyace es un rediseño de lo que son las prestaciones sociales y convengamos que lo que es las poblaciones adultas para España hoy representan, digamos, una carga en torno al cual dicen la mejor manera de sacarnos de encima esta carga social, lo digo así muy directo porque en realidad es lo que subyace, no lo están diciendo, porque Pedro Sánchez no lo dice, pero en realidad las poblaciones adultas mayores representan una carga teniendo en cuenta que la tasa de natalidad en España está decayendo. O sea, hay menos nacimientos por año. Con toda esta política que se está instalando con el ODS número 5 de la Agenda 2030, se está militando el control social, la planificación social y los derechos de reproducción sexual como un derecho humano y se está atentando contra la familia.
El resultado es que hoy España presenta una de las tasas de menor natalidad anual, bajó la tasa de natalidad de nacimientos y aumentó la población pasiva. En este sentido, la carga que representan los adultos mayores se va a solucionar en boca de Pedro Sánchez con una feliz adopción de la palabra envejecimiento activo. Es decir, bueno, como la calidad de la salud aumentó, como la calidad de vida es buena, vos estás en condiciones de seguir laburando, o sea, tenés 76 años y te mandan a trabajar. Esa es la realidad para traducirlo en pocas palabras. Y se requiere que hoy actualmente entre los 65 y 74 años solamente trabaja el 5% de la población. El objetivo al 2050 es llevarlo al 11%. O sea, al 11% de los que tienen entre 65 y 74 años. O sea, esto que estamos hablando es inédito. Y vamos a hablar sobre el tema de la presión fiscal. España en este momento está recaudando el 35% del PBI, de todo el PBI en materia de recaudación de los impuestos. Se quiere llegar a un paralelo respecto a la Unión Europea. Hoy lo que es la Unión Europea, la UE27, está recaudando 41%. O sea, la presión fiscal que la burocracia europea, lo que Bruselas le implanta a los países en todo lo que es la Unión Europea, llega a 41%. Y lo que es la UE8, que como recién mencioné son los países más desarrollados, es 43%. Entonces Sánchez lo que va a hacer es aumentar en 8 puntos de aquí a estos 20 años, quiere aumentar la presión fiscal y llevarla de 35 a 43. O sea, estamos hablando de una agenda con mayor impuesto, reformular las cargas impositivas, porque también se habla de modificación del IVA, o sea que es un impuesto regresivo que va directo sobre el consumo y no tiene nada que ver con el ingreso económico, porque no hace una disquisición, desde el más rico al más pobre paga el mismo nivel de IVA. O sea, se aumenta el IVA, se manda a trabajar a la gente de más de 76 años, se genera el aumento de la presión, pasa de 35 a 43%, y se genera un nuevo impuesto, como dije, sobre el patrimonio, que grava las donaciones y sucesiones. A partir de ahí se va a generar una dotación económica que va a estar destinada justamente a aquellos jóvenes que, como dije, no tienen vivienda, y también para que puedan hacer inversiones, y se quiere, digamos, llevar a esta conceptualización de sociedad más feliz, más redistributiva y con mayor equidad. Y acá hay un concepto que también quiero destacar, que es el famoso ascensor social, que se los quiero leer textual. Este ascensor social tiene que ver con la movilidad, que implica que la generación de los hijos tienen que alcanzar una posición socioeconómica mejor o igual a la de sus padres. Hoy no hay ascensor social en España. O sea, el ascensor social está totalmente frisado, congelado, oxidado, o sea, no hay posibilidad de ascenso social. Entonces, se suplanta esa situación de ascensor social por la de igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades tiene que ver con la posibilidad que todas las personas alcancen un mismo nivel educativo, ocupacional y de ingresos, independientemente de la condición también de esfuerzo. O sea, acá lo que se está matando es la dignidad humana, porque acá no se está diciendo que los jóvenes que no tuvieron posibilidad de tener una vivienda, un trabajo, van a poder, a través de su trabajo, digamos, independiente y digno, hacerse de un progreso social, sino por el contrario, se quita a partir del impuesto que se genera sobre las donaciones y sucesiones, o sea, sobre el ingreso de generaciones que años estuvieron trabajando, que ya pagaron en su momento, y un pago doble. Hay una confiscación de la propiedad privada. Esto que estamos hablando, o sea, literalmente es insólito lo que está sucediendo. Está atacando la cultura del trabajo, la dignidad, en lo que es la cuestión del sacrificio. O sea, esto atenta. Por eso, digamos, si tenemos que resumirlo, es el modelo de colectivización de los bienes, universalización de la propiedad privada, la herencia pública universal instalada. Me parece que va flotando la idea también de renta básica universal. En estos días se asignó también en Alemania, lo habrán visto, se lanzó la renta básica universal. Ellos la llaman renta básica incondicional. Son 1.200 euros por mes. Durante 3 años te dan 1.200 euros. Se está haciendo una especie de piloto, una especie de experimento granja, para ver cuál es la reacción que tiene una persona si recibe 1.200 euros sin ningún tipo de condicionamiento. O sea, no hay una contraprestación laboral a cambio. Lo que se quiere es medir un poco es si la persona va a cambiar su nivel de preocupación, si va a volcarse hacia generar donativos, si va a ahorrar, si va a gastar, si va a invertir, qué va a hacer con ese dinero. O sea, se va a hacer una especie de experimento sociológico para medir los patrones de reacción de una persona que recibe de UPA, porque literalmente es así, los 1.200 euros. Esto ya está sucediendo en Aragón. En España hay 530 euros que se dan por mes con el único condicionamiento de estar empadronado. O sea, ya España también va camino
a este sistema. Recordemos que ya hubo un experimento en Suiza donde se quiso plebiscitar y fracasó. En Finlandia también estuvo funcionando en un tiempo, en el año 2017 tengo entendido, y también fracasó porque realmente las personas no es que se volcaron a trabajar o a partir de que tenían las necesidades cubiertas iban a buscar una mejoría, a partir de que tenían las necesidades básicas satisfechas iban a buscar un estadio que supere ese nivel de consumo necesario para vivir. O sea, el nivel de supervivencia estaba cubierto. Eso te dice la renta básica universal. ¿Qué hacemos si te sobra? Eso quieren medir. O sea, volvemos a lo mismo. El modelo y el esquema va directo justamente contra la dignidad, contra la cultura del trabajo, la cultura del sacrificio, del esfuerzo, y este concepto de ascensor social literalmente queda en el desuetudo. Eso es lo que está sucediendo. Gran parte de España, o parte de España ya se percató de esto. Lo cierto es que los niveles que hoy tienen de paro hacen que se resuma en una especie de propuesta tentadora, porque no se ve qué es lo que subyace detrás de esta agenda, pero sí con la renta básica universal de alguna manera quieren tentar a la población con aceptarlo. Y acá quiero un poco leerles también los porcentuales de ambición que tiene Sánchez para el año 2030. Se quiere llegar a que la tasa de desempleo de paro llegue a 12% en el 2030, para el 2040 a 10% y para el 2050 a 7%. ¿Cuál es el promedio hoy de toda la Unión Europea de paro? 8%. O sea, lo que quiere Sánchez es al 2050 llegar a un 7%, prácticamente estar haciendo una especie de paralelo con lo que sucede en la media de la Unión Europea. Y convengamos que para 2019 fue de 18%, o sea, el nivel de paro. Estoy hablando de 2019. Y volviendo a Vox, que ahí justamente el liberalismo y Somalia está comentando, bueno, habrán visto también de público conocimiento las últimas publicaciones de Abascal, que habló sobre cómo están bajando ahora con esta agenda, avasallando todo, digamos, raíces, identidad, bueno, el derecho a tener la defensa sobre la patria con todo lo que está sucediendo con la inmigración ilegal de Marruecos, ¿no? Entonces ahí también hay una connivencia y una especie de saqueo identitario de raíces que está vinculado con esta migración masiva a deshacer el sentido de pertenencia nacional. Y creo que Vox hasta ahora, por lo menos desde el único espacio político que lo está levantando bien alto y lo está defendiendo y alertando sobre hasta dónde va lo pernicioso del avance de esta agenda que desnaturaliza justamente el sentido de patria, de nación, de pertenencia, ¿no? Bueno, lo más increíble es que todo esto que acaban de describir lo hacen en el nombre de la inclusión. Porque todo esto lo que va a generar es más desigualdad, más injusticia social, más muertos, ya se ha comprobado, con distintos nombres a los que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Siempre se va moldando la cosa, no siempre le ponen agenda 2030, pero todas estas ideas colectivistas ya se han probado, generan un descontento social, y la pobreza que va a atravesar España, si esto lo llevan adelante con la rapidez que estoy viendo que lo quieren llevar, va a aumentar a niveles alarmantes. A diferencia de muchos países, como dijo Gretel recién, España tiene una esperanza que se llama Vox. Porque Vox no es una oposición más. Vox es una oposición con una ideología muy clara y que no le tiene miedo a lo políticamente incorrecto, que te dice las 40 como son. En cambio, Argentina tiene ese problema. Argentina, la oposición principal de Argentina, que es Juntos por el Cambio, en estas cuestiones principalmente, y en muchos, te diría que coincide más de lo que disiente. En cambio, Vox es una oposición con todas las letras. Santiago Abascal yo creo que tiene, digamos, me encantaría tener un Santiago Abascal en Argentina. Y yo creo que es el único freno a todas estas barbaridades que estamos describiendo, ¿no? Y la poca, el poco amor a la vida que hay. Sí, eso, lo que está mencionando Ezequiel es muy importante, el poco amor a la vida y el deseo de existir. Sigue habiendo en la gente deseo de existir, esto es mucho más profundo, porque es psicológico pero real. Sigue así, porque si
a ver, si yo tengo que seguir siendo tolerante, ¿no? Para tener como un alma más prestadora, como vos mencionabas, de Juntos por el Cambio, ¿no? Ser tolerante a lo que, al recetario, ¿no? Entonces, ¿soy diferente o soy tolerante? Entonces no soy diferente. Tolero lo mismo. Pero la tolerancia es hija de la voluntad y de la libertad. Si a mí me obligan a ser tolerante, no hay nada más intolerante que eso, obligar a otro a ser tolerante. Todo lo que, a ver, la conducta humana es natural o es hija de situaciones previas o de cómo uno interpretó distintas cuestiones en el pasado. Pero la conducta humana no puede estar guiada por el Estado. A mí no me pueden decir vos tenés que ser tolerante, vos tenés que ser así, 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 así. Sí me puede decir, mire, no cometa delitos porque está coartando la libertad de otras personas, no tiene que matar, no tiene que robar. Ahora, con mis gustos personales, con mis creencias religiosas, yo no tolero, por ejemplo, y no tengo por qué tolerarlo, que grupos violentos hagan burlas de las imágenes de Jesús y de la Virgen María. ¿Por qué tengo que tolerar eso? ¿Dónde está la tolerancia del otro lado? Porque a nosotros se nos pide tolerancia en todo, ¿no? Pero cuando ellos quieren, son lo más intolerante que hay. Y vos disentís en algún punto y coma con ellos y se nota la intolerancia fuerte. O sea, no, todo esto, lo que genera la tolerancia, lo que genera la integración, lo que genera que un país pueda prosperar, son las culturas judeo-cristianas. Si vos tenés una cultura cristiana de amor, de paz, de amar al prójimo, de tener una familia que te brinda amor de niño, todas estas ingenierías accesorias que acaban de nombrar no existirían. Bueno, ahí quiero agregar una cuestión, Ezequiel, que está vinculada, quiero nombrar las palabras textuales de Sánchez. Pedro Sánchez dijo, los logros que nosotros tuvimos, España, dice, tiene el privilegio de gozar de vidas satisfactorias y longevas. Nos superan solamente Suiza y Japón, gracias al estado de bienestar moderno y robusto. O sea, ya con eso definió todo. O sea, bueno, él parte de la base que vos necesitas un stato di benessere, un welfare state macrocefálico, un gigantismo tal que hoy ha puesto en práctica justamente el avance sobre las individualidades, no solamente sobre las garantías y los derechos, digamos, conquistados, sino lo que es peor, las independencias económicas puertas adentro de la familia. Vos fíjate que hoy, ¿cuál es el problema que tiene Sánchez? En cada una de las comunidades autónomas hay un manejo obviamente fiscal propio y no le es suficiente la recaudación a nivel nacional para poder administrar este gigantismo estatal que está llevando a cabo España, esta parafernalia que está llevando a cabo. Entonces dice, bueno, listo, vamos a poner una agenda obligatoria de aquí al 2050 para aumentar la presión tributaria, para llegar a estándares que equiparen a todo el territorio español. Si uno se pone a pensar, en realidad recién vos me estabas hablando de tolerancia, a ver, si uno mira que en realidad hay un fracaso del propio Estado, el momento que vos estás adoptando una agenda de gigantismo tal, donde necesitas más dinero y seguís acorsetando, si se quiere, estrangulando a aquellos que generan riqueza, aquellos que hoy, porque ni siquiera hay un modelo productivo hoy en España. Vos fíjate que España es uno de los líderes con el tema de turismo y han cercenado, o sea, no hay turismo. Hoy en España directamente está muerta España, ya le han sacado la principal fuente de ingreso. Ni siquiera se plantea un modelo productivo de repunte, de desarrollo, porque acá no se plantea un modelo de cómo generamos riqueza. Quiero que leamos a Sánchez, quiero que leamos a Alberto Fernández. Pues yo estoy hablando de Sánchez, no porque acá estoy alegremente analizando España. Tenemos que hacer un paralelo en un año de elecciones, donde ni siquiera fue poco feliz la gestión anterior y peor la actual, la que tenemos ahora. Entonces, lo que hacen los gobernantes de turno es decir, bueno, tenemos que llegar a estándares de igualdad de oportunidades, estándares justamente de mayor inclusión. El problema es quiénes concentran más riqueza. No, querido, acá el problema no pasa por ese lado. Acá el problema pasa es cómo generamos riqueza, cómo generamos oportunidades para que todas las personas puedan ganarse el trabajo dignamente. Recién estabas hablando vos del tema de la religión. A ver, es un principio básico de cualquier persona que tiene un credo, que tiene que ver ganarse el pan con el sudor de tu frente, tiene que ver con la noción del sacrificio que está vinculado con la dignidad y con algo tan básico como es persona. Se es persona, una persona justamente que tiene la capacidad de, a partir de sus talentos, de su preparación, ganarse el lugar.
Los famosos cupos, digo, ¿por qué tienen que existir los cupos trans, los cupos de tal o cual orientación de género? Porque la verdad que el género hoy parece que es una construcción, entonces hacemos género, podemos estar toda la noche hablando de la cantidad de géneros que hay. Entonces, parece que hay cupos también para esas minorías. Vamos a crear un cupo por sacrificio, vamos a crear un cupo para la persona que tiene 2 máster, 2 doctorados o que tiene, digamos, la capacidad como para ganarse un puesto. Entonces, no hay un cupo que mida el sacrificio y la meritocracia, sino que hay un cupo justamente para reivindicar lugares de las minorías que hoy se han impuesto como una agenda propia de la mayoría y nosotros, que parecemos que estamos callados, no somos parte de todo este escenario, ¿me explico? Entonces, en todas las aristas hay un avance sobre las costumbres, sobre los valores, sobre nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, el sentido de pertenencia y cuestiones tan básicas que son las que hoy dieron origen a cómo forjar una patria y una nación. Entonces, cuando ya directamente se parte de la base que hay que seguir aumentando el estado de bienestar, digo, vamos como Sánchez, ¿no? Hay que seguir robusteciendo el moderno y el gigantismo estado de bienestar que nos permitió llegar a estos estándares. ¿Dónde está España hoy? ¿Dónde está para España? ¿Cuáles son los niveles que hoy, digamos, hagamos una encuesta? Fíjense lo que está sucediendo hoy en España. Y yo digo España porque España, lamentablemente, termina siendo el modelo para Argentina. Parece que todo lo que sucede en España después cae de rebote para acá. Entonces, si ya en España se está aplicando y se está en determinadas comunidades autónomas, existe la renta básica universal, esto ya viene, digamos, de suyo que va a terminar aplicándose en Argentina. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y ahora quiero leerles un poquito una de las frases de Tomás Moro, que habla justamente de cómo se llega a ese estadio de felicidad. Y él dice justamente que en un escenario donde había desorden, donde todos estaban obligados a robar, porque se llevó una pauperización tremenda, esto, digamos, está escrito en un contexto, digamos, de plenas monarquías absolutas, esto de los años 1500. En ese momento dice, acá la única manera de poder llegar a una sociedad feliz, te voy a decirte lo que siento, creo que donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia. Se nos presenta una sociedad feliz porque está basada en la justicia, y en realidad la sociedad feliz es la realización de una sociedad sin clases, es decir, la abolición de la propiedad privada. O sea, esto es Tomás Moro. Bueno, o sea, la isla utopía es lo que hoy está pasando en España. Se quiere llegar a la abolición de la propiedad privada. Bueno, es porque son comunistas. Eso me dijiste del año 1500, bueno, pero el comunismo, esa frase es lo más comunista que hay. Y lo que quieren hacer ahora en España es continuar con estas cuestiones comunistas. Negación de la religión, negación de las tradiciones, que el padre sea sustituido por el Estado, ¿no? Esta cosa de regalar la plata, a ver qué hace el tipo con la plata, una cosa increíble. O sea, a mí me dan la plata y me controlan para ver en qué la gasto. Primero, no la gané. Segundo, ¿por qué tengo que decirte a vos en qué la gasto? Es realmente, yo creo que ni el guionista de películas puede crear algo tan monstruoso para dar una película de terror. O sea, si vos ves en las películas de Netflix o en las películas de ciencia ficción, donde el guionista dice, bueno, tengo que crear algo que asuste a la gente, bueno, que un guionista lea todo lo que acabamos de nombrar, porque va a generar muertos por todos lados, hambre por todos lados, abortos por todos lados, ¿sí? Con esta cuestión de ir achicando la población, entran abortos, eutanasias y la no reproducción, ¿no? Si no fomentamos el amor entre hombres y mujeres, ya va a haber menos nacimientos. Entonces, peor que eso, no hay ninguna película que me pueda asustar más que eso, que la entera realidad. Y la poca plata que gana la persona, la poca plata, porque no va a haber mercado, y el mercado va a intentar crear una alternativa a tanto estatismo. Cuando hay un estatismo tan fuerte se genera un mercado negro, también no va a poder subsistir mucho, porque el dinero deja de ser sustentable. Lo va a comer la inflación, lo va a comer los gastos superfluos todo el tiempo. Entonces, el escenario es lamentable, y lo peor es que redoblan la apuesta. Te dicen, bueno, no es que Sánchez dice, bueno, llegamos acá y nos fue mal, retrocedamos. No, redoblan la apuesta. No, esto va para el 2030 y con más potencial.
Y va y para el Argentina no 2030, está. el 2050, ¿pero por qué? Porque creen que ellos van a seguir gobernando. Esto es algo ni Bueno, por mérito, ni por ahí la méritos. esperanza, ahí la esperanza es Abascal. Ahí la esperanza es Abascal y como nosotros estando en Argentina y en cualquier parte del mundo, la esperanza del mundo libre y de la familia es Santiago Abascal y Vox. Y hay que hacer fuerza con eso porque no hay otra. O sea, no hay, o sea, habrá una oposición que le diga, mire, señor Sánchez, no estoy de acuerdo en este punto, o no estoy de acuerdo en esta coma de todo lo que acaba de nombrar. No, vos tenés que decir, no estoy de acuerdo en nada. Todo lo que acaban de nombrar es una barbaridad y es inhumano, porque el control de un gobierno a las conductas es inhumano. O sea, el ser humano tiene conductas de naturaleza, de acción humana, de interacción, y así nacen los mercados. Necesito tal cosa, empieza la oferta, la demanda. Cuando vos empezás a controlar todo eso, además fíjese la arrogancia de los tipos. Ellos creen que nosotros, o sea, ellos creen saber cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros gustos, cómo tenemos que vivir. O sea, es lo más parecido al fascismo, ¿no? Si bien el fascismo era anticomunista, pero en estas cuestiones se parece mucho. No, estamos No, frente al totalitarismo, digamos, claro, frente a un concepto que yo quería rebordear y que también lo menciona Arendt, la filósofa, que habla de la banalidad del mal. Estamos frente a ese escenario, la banalidad del mal. Mirá qué titular. Y ella dice, palabras textuales, lo voy a leer, describe cómo un sistema político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un proceso burocrático donde no existen consecuencias éticas ni morales. O sea que claramente, exterminio es una palabra fuertísima, ¿no? Exterminio es es la un exterminio. aniquilación total. O sea, estamos frente a la construcción de un poder totalitario, dicho por Hannah Arendt, ¿no? Conformado por sujetos incapaces de pensar, sujetos incapaces de pensar, no podemos pensar más sobre el sentido moral de nuestras conductas y actos. O sea, estamos frente, alienados totalmente en nuestro deber ser, ¿sí? Y en la obediencia a un régimen que pueda yo, bueno, no tendría capacidad de existir en este sentido. O sea, muchas palabras nefastas hoy se nos ocurren en la mente, en un ambiente grotesco, casi sin solución, porque, y yendo más también al tema espiritual, hoy como que no tenemos límite, no hay una fecha de vencimiento porque mucho se habla de que estamos casi en los últimos tiempos. Los indicios dicen la emergencia, problemas en el sistema de salud, problemas en la política, en la economía. Bueno, cuando hoy desbande, ya es porque estaríamos como en las últimas fechas, ¿no? En tiempos apocalípticos donde claramente, bueno, la sociedad llega a un punto límite, pero ya no puede como encontrar una solución. Ahí mencionaban al Papa. Sí, pero el Papa argentino es Bergoglio, y Bergoglio lastimosamente forma parte, inclusive ahora, en el mes de mayo estuvo en su, nuevamente conformó, ¿sí? Un panel de oradores organizado por él, de alma, cuerpo y mente, no sé si lo vieron, pero claro, todos los invitados, ¿sí? Que participaron eran todos de la ala ambientalista ecologista. Eran todos, bueno, el doctor Fauci estuvo presente, claramente, esto lo pueden ver inclusive. El doctor Fauci, que ahora, bueno, nos hemos enterado, se han encontrado mails prediciendo todo lo que estamos pasando. O sea, claramente, estamos frente a una gran equivocación en general, porque ya ningún papa resiste. O sea, nosotros somos seres humanos, nos equivocamos y muchas veces acá no se trata de religión, es espiritualidad. O sea, sí podríamos decir que el cristianismo, por ahí leí en los comentarios, el cristianismo, sí, el cristianismo en Cristo, ¿no? Porque si confiamos en un intermediario, estamos claramente, imagínense que ese intermediario le llegan un montón de pedidos, digo, pedidos puntuales de intereses también. O sea, la única solución que nos queda es aferrarnos al único Dios creador y no a ningún hombre en la tierra, porque lo que podamos predecir, lo que podamos estar futurológicamente o apocalípticamente desentrañando humanamente y nos sirve.
sí podremos intuir que estamos en los últimos tiempos, pues indicio fehaciente, no hace falta ni decirlo. Bueno, pero Porque ahí está por eso, porque la solución viene por intermedio de la intervención divina, de Dios. Ahora, los que pensamos así es un problema para ellos y por eso quieren sacar la religión de antemano, porque la religión que ellos quieren imponer es el Estado. Si ellos, o sea, si hay un Dios que nosotros obviamente amamos y queremos con todo nuestro corazón, como dicen los mandamientos, no le damos lugar a un Estado que nos diga qué hacer, cómo pensar, cómo amar. Prácticamente el Estado propuesto por directamente desde Marx, Lenin, Mao Zedong y todo lo que se viene ahora, es un Estado que te dice cómo amar, cómo pensar, cómo interactuar con el otro ser humano y cómo sobrevivís, porque es el que te solventa. Vos no salís a trabajar, no dependés de vos ni de Dios, dependés del Estado. Entonces el Estado es omnipresente. El Estado te abastece, el Estado te cuida, el Estado te protege, es Dios. Entonces, para que ese Estado tenga estas características, Dios molesta. El Dios con mayúscula, no la D. Dios molesta. Molesta porque está cumpliendo el rol que quiere cumplir el Estado. Y en el comunismo, el Estado es Dios. Exactamente. Bueno, eso que estás mencionando, Ezequiel, recordemos la obra de Orwell, la obra 1984 de Orwell, donde presenta una especie de dictadura del futuro. ¿Y la sociedad por quién está controlada? Vos me dijiste el estado de bienestar, ¿no? Que el estado es una especie de fe intocable. Para ellos es el estado de bienestar. Bueno, en Orwell, exactamente, bueno, en Orwell va a ser el partido que hoy en China es el PSC. O sea, vamos hacia un modelo totalitario, totalmente comunista, extrapolado, y si tenemos que poner una sola palabrita, el nuevo orden mundial. Y volviendo un poco a la inquietud, respecto a esta gran filosofía del gran hermano, del contralor, yo te cuido, yo te protejo, yo educo a tus hijos, entregámelos a mí, donde se pierde también la patria potestad, donde se ejercita a partir de la educación pública el adoctrinamiento. Hoy en China, cualquier opositor al régimen es aleccionado. ¿Cómo? Hay una especie de reconversión mental, o sea, es chupado con otra filosofía y se lo adoctrina de manera tal que termina repitiendo, y si no es exterminado, si no directamente ahí. Le quitan los órganos, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo en China, y por algo será que el Vaticano parece que no se expide con el tema China, ¿no? Pareciera que habla de todas las cuestiones del mundo, pero justamente con ese tema pareciera que hay un tema tabú. No sé si hay un tipo de financiamiento de parte de la línea comunista en Vaticano, eso no lo sabemos, es harina de otro costal. Pero para volver con el tema esto de Bergoglio, recordemos las palabras de Carlo María Viganò, donde expresó justamente que hoy la Santa Sede renunció deliberadamente a la misión sobrenatural de la Iglesia, haciéndose sierva del nuevo orden mundial y del globalismo masónico. Hoy eso es lo que está imperando, el globalismo masónico. Y todos aquellos estados que hacen parte con esta famoso Fratelli Tutti, porque para eso salió la encíclica, por eso existe el gran reseteo, el capitalismo entre partes, se sienta Bergoglio y se lo coloca como una especie de pantalla. Porque hoy se está vendiendo la figura de Bergoglio como una pantalla donde si lo aprobó la Iglesia, entonces lo aprobamos todos. O sea, si ya tenemos el visu positivo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tenemos la bendición suficiente como para santificar justamente el último imperio, ¿no? Que es el imperio de la Roma dividida, que fue la profecía de Nabucodonosor, interpretada por Daniel. O sea, estamos en el momento del último imperio, donde Bergoglio hace las veces del profeta. El profeta lo que hace es preparar el escenario para el gobierno del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El nuevo orden mundial. ¿Quién lo está instrumentando hoy? Las Naciones Unidas. ¿Y quiénes son parte de las Naciones Unidas? Pedro Sánchez es alumno fiel. Y así podemos seguir sumando a Merkel, donde felizmente hoy está lanzando la renta básica universal de 1.200 euros por mes. Entonces, hay una serie de países, tenemos también a Macron, que le da felicitaciones y libritos de colores a Fernández diciendo: sos un niño que ha hecho bien las tareas, aprobaste el aborto antes de fin de año, cumpliste con tu deber. Entonces, no nos llama la atención por qué Piñera hoy está diciendo: vamos a instrumentar el matrimonio homosexual de manera acelerada. Fíjense por la cantidad de países que pasamos rápidamente. Pasamos por Francia, pasamos por Alemania, pasamos por, bueno, Italia ni hablar, España. Todos los países han hecho parte, son parte de esta agenda globalista. Entonces, a la hora de querer analizar qué pasa en Argentina, por eso el título se llama La Unidad Nacional, estamos en un año electoral, no todo está perdido, y la única salida, fíjense lo que dice Vox, es que tenemos que volver a nuestra esencia, tenemos que venir a defender nuestra patria,
en nuestra lengua, en nuestra idiosincrasia, en nuestras costumbres. Hoy ya no se trata de derechas y de izquierda, hoy se trata justamente de o se defiende la patria o se defiende lo foráneo, se defiende lo transnacional. Nadie está atacando la globalización, nadie está atacando la necesaria complementariedad que se da a partir de las uniones de bloques regionales, del comercio bilateral. Estamos hablando de globalismo, estamos hablando de una agenda y de un gobierno mundial único, de la imposición de un presupuesto nacional, de la imposición de una agenda nacional, de programas, que es lo que está sucediendo hoy. Argentina es uno de los tantos países que va justamente enfilada en eso. Entonces, ¿hoy encontramos eso en la oposición? ¿Encontramos ese despegue? No. ¿Lo encontramos en el PP? Tampoco. Ayuso tampoco se separó. Cuando ella ganó las elecciones ahora, se jacta de hablar de las nuevas tipos de aulas que quieren hacer. O sea que Ayuso también te respeta la pandemia. La pandemia no queremos decir otra palabra porque acá si no nos van a censurar. Entonces también el PP, cuando tuvo medias tintas y no fue lo suficientemente fuerte como para decir o soy frío o soy caliente, también pacta. Entonces nace Vox. Vox nace como una respuesta para decir lo que vos, tibio, no te encargás de denunciar, lo hago yo, Vox. Por eso hoy son una minoría. Está saliendo Sebastián Abascal ahora a hacer una especie de gira para ver de encontrar un camino más allanado en otros países que estén levantando este famoso Frente Patriota en otros países en Europa. Un poco lo que quiso hacer Trump, que por supuesto se lo llevaron colado por así quedó en la elección, quedó en el camino. Pero hoy lo que le falta a Argentina es trabajar en ese modelo de unidad nacional, pero no con vale todo. Nos subimos todos ¿a dónde? ¿A dónde nos queremos subir? ¿Nos subimos a dónde? ¿Con tal de ganar una elección? ¿Van a subirse todos? No, se tiene que subir aquella persona que tiene las convicciones de hacerle frente al enemigo. El enemigo es transnacional, el enemigo está vinculado con esta élite que ha pactado. Hay corporaciones específicas vinculadas a las telecomunicaciones, a los medios de comunicación que están totalmente financiados y bancados por esta élite financiera, situación bancaria, las farmacéuticas, y así podemos hablar también del radicalismo, del ambientalismo, el feminismo y demás. O sea, si tenemos en cuenta qué es lo que hoy se está llevando a cabo en esta situación totalmente nefasta para ir por nuestras libertades, vamos a comprender que no se trata de izquierda y de derecha, no se trata de Juntos por el Cambio, no se trata de Frente de Todos. Acá se trata de algo totalmente novedoso, que es lo que ya se está viendo en Europa y hay pocos países que lo están percatando. Hay movilizaciones, fíjense ahora lo que fue justamente en Reino Unido, donde se levantó y dijeron basta de los barbijos, basta de toda esta parafernalia que están haciendo. La gente está reaccionando, se está dando cuenta que la política no puede dar respuesta. Entonces, esa organización, por eso hablamos de la unidad nacional, parte de las bases, parte de la ciudadanía. Ya los partidos políticos están corruptos, están todos totalmente coludidos, están totalmente encamados con este sistema de pensamiento. O sea, y no pasa la vara el oficialismo, no la pasa la oposición. Acá la salvación empieza el despertar de la ciudadanía. Y aquellos partidos que no son capaces de renunciar a los nombres y a los apellidos y no son capaces de construir un frente grande y amplio que tenga en cuenta esto, la alianza justamente a favor del interés nacional, y bueno, vamos a seguir así, viéndolo de costado, vamos a seguir con medios alternativos denunciando algo que hoy por hoy está totalmente instalado en medios de comunicación y en los partidos convencionales. Bueno, por eso yo soy más optimista en España con respecto a la oposición. En Argentina hay oposición, pero no tiene el alcance en los medios que tiene Vox. Vox, a ver, no es que tiene alcance en los medios, pero tiene difusión en las redes, tiene, bueno, a Abascal que sabe bien dónde está parado, sabe bien contra quién combatir. Trump, ese Bolsonaro, en Argentina no lo tenés. No lo tenés. ¿Y cómo lo conseguís? Y bueno, yo creo que el título es la clave de esto, ¿no? La unidad nacional es el que va a encontrar a ese líder. Pero el problema es que los que por ejemplo, defienden la libertad, el libre mercado, escuchan la palabra unidad nacional y se asustan. Porque también dentro del liberalismo está el liberalismo de izquierda. El liberalismo que detesta la patria, que detesta el himno, que detesta la unidad nacional, que se piensa que todo eso es fascismo, ¿no? Y no, nada que ver. Los grandes próceres argentinos pensaban así. Y ojalá salga, no ojalá, necesitamos, rogamos que salga pronto, porque Argentina se está desangrando no solamente económicamente, culturalmente más que nada. Claro, fíjate, se quiere decir Juntos por el Cambio, está bien, como opción, ¿no?, para limitar el kirchnerismo, pero fíjate que ni Juntos por el Cambio habla de globalismo. O sea, estamos en el mismo paraguas, es lo mismo. Y Gretel mencionó las personalidades. Hay muchas personalidades de otros partidos, o que todavía no se han conformado como partidos, que realmente quieren estar en la banca con el lema de que voy a estar en la banca para robar y para no seguir trabajando en lo que estoy trabajando.
porque esa es la verdad. O sea, en el fondo, lastimosamente, no hay políticos de calidad, políticos de pasión. Por eso, en realidad, lo que siempre hago la fuerza de que vamos la juventud, ¿dónde está la juventud? Los nuevos jóvenes en la política. Y no lo digo yo, inclusive lo han dicho periodistas en televisión, lo vivo, donde faltan jóvenes en política, jóvenes preparados, jóvenes que tengan pasión, jóvenes que no piensen que se sientan en la banca para cobrar el sueldo, jóvenes que le dan la guerra a esta batalla cultural, que no solamente es de unidad nacional, sino batalla cultural, que se viene gestando de afuera, jóvenes que estén, que pongan en primer lugar la calidad productiva del país, la libertad, los derechos, que realmente tengan la convicción, el corazón en la patria. Eso no está. Realmente se está avasallando frente a cuestiones básicas, ¿no? Porque como si la propiedad privada ya no va a ser más privada, sino va a ser del Estado, bueno, pero ni eso mueve a la sociedad argentina, si hablamos de Argentina, ¿no? La Argentina está cómoda. Entonces, si no aparecen esos nuevos jóvenes, vemos siempre las mismas caras de siempre, Ezequiel. Yo no veo nuevas caras. Me dicen, hay nuevas caras, no las veo. Por eso te estoy diciendo, no las veo. Entonces, mi énfasis pero es... justamente, ¿por qué no hay nuevos jóvenes así que piensen así? Porque también fue planeado eso. Eso fue planeado y hay una entrevista a Yuri Bezmenov, que es un desertor de la KGB, que lo explica. Las universidades y todo el aparato comunista posguerra fue justamente de desmotivar a Occidente y que los jóvenes no sientan ese amor por la patria. Fíjense que se la agarran pura y exclusivamente, o sea, el foco de ataque son las universidades. Cuando el chico deja la secundaria y empieza buscando su camino, su rumbo en el mundo, ahí ya lo agarran. Y le dicen, miren, la manera de ser bueno y feliz en el mundo es a través de la lucha de clases, de que el capitalismo es malo, que la familia, bueno, es de otra época, la iglesia es otra época, cometió muchas atrocidades, ¿cómo van a seguir todo eso? Y el joven, el que puede con esa energía sacar el país adelante, pero está con las ideas equivocadas. Y hay mucha camada nueva de patriota, pero que obviamente le falta protagonismo, le falta tiempo y le falta terreno en política, ¿no? Son jóvenes muy nuevos en política. Yo lo digo porque fui presidente de 2 agrupaciones políticas, la última es el Partido Demócrata Conservador. Son chicos que vienen de la casa de familia y ya la palabra política les da miedo. Les da miedo porque política hoy día, ¿qué es? Y corrupción, tranza, arreglo, corrupción por todo lado. Entonces, el chico que vos le decís, te tenés que meter en política para cambiar esto, se asusta mucho. Se asusta mucho porque dice, me van a venir a amenazar, me van a venir a apretar, me van a venir a... entonces, el chico dice, no, bueno, prefiero seguir escuchando YouTube, no sé, a fulanito de tal que habla bien y ahí me preparo. Entonces es muy difícil que los chicos tomen esta posta porque ensuciaron tanto todos los ámbitos, político, universitario, toda la cultura, que los chicos tienen miedo y eso lo aclara mucho Yuri Bezmenov. Es una guerra psicológica. Es una guerra psicológica donde los chicos con amor a la patria y con amor a la libertad tienen miedo de hablar, tienen miedo de pensar por sus propios medios y obviamente tienen miedo de meterse en el barro, porque ahí empieza el Estado a decir, y fulanito de tal hizo tal cosa, y te empiezan a marcar, y te empiezan a perseguir, y te empiezan a bajar cuentas, y te empiezan y a mandar mensajes intimidatorios. No es fácil para los jóvenes y no es fácil para los grandes tampoco. Sí, a ver, yo coincido ahí hay una palabra que tomo que es el miedo. Recién hablaste del miedo. Bueno, el miedo, digamos, los psicólogos te van a decir que el miedo tiene una característica, te paraliza, ¿no? No te da la posibilidad de reagir, ¿no? De reaccionar. Es como si te tiraran un balde de agua de golpe y no tuvieras la capacidad ni siquiera milésima de segundo, que pareciera una eternidad, y saber para dónde disparar. Bueno, hoy gran parte de la ciudadanía está de esa manera, y ya ni siquiera quiero hablar de los jóvenes, hablo del ciudadano de a pie, donde no encuentra un modelo alternativo, donde vio que Mauricio Macri nos metió en un nivel de endeudamiento y lo peor de lo peor, caer en el FMI, sabiendo que iba a caer con condiciones. Digo, tanto que se criticó el Consenso de Washington y parece que le sacamos la lapicera, sabiendo todo lo que fueron las reformas del Estado en Argentina, todo lo que implicó la reforma estructural durante la década de Menem, y sin embargo ahora tenemos al FMI que volvió a caer en la misma sandanza. Después tenemos en la Unión Europea lo que es la BCE, porque la Banca Central Europea
para que se apruebe un presupuesto anual en Italia, a fin de año tiene que estar primeramente aprobado, o sea, la BCE tiene que dar el visto positivo, porque hay un nivel de gasto y digamos, público, lo que es la tasa, digamos, lo que es la presión tributaria y el gasto, el débito público en Italia también está regulado de acuerdo de diferentes estándares de la Unión Europea. Entonces, así como existe un cepo y un yugo de ser parte de la Unión Europea y tenés también atado de pies y manos tu presupuesto, lo tuvimos acá con las famosas reformas del Consenso de Washington y después lo tuvimos acá con Mauricio Macri con el tema del FMI. Ahora lo que está haciendo este gobierno simplemente es cristalizando y poniendo un pie de fondo en la Agenda 2030, o sea, peor todavía. O sea, recién me nombraste hace un rato un par de candidatos. No estoy hablando de esas personas, estoy diciendo que Juntos por el Cambio es lo mismo, porque es el Dios Jano, ¿te acuerdas del Dios Jano? Bueno, son las dos caras de la misma moneda, estamos hablando de lo mismo. Yo te hablé de Vox y te lo despegué del PP, te Ayuso te la despegué de Abascal, o sea, vamos a establecer esa diferencia. Y me dice, Gretel, estás hilando muy fino, pero hay que hilar fino, tenemos que hilar fino, porque si no estamos votando el mal menor. Y eso es lo que hay un voto que se llama el voto de descarte, y voy a votar el mal menor, no hay un voto de construcción. Tenemos que también empezar a entender que la instancia del voto es una instancia donde uno termina legitimando y termina realmente autocoronándose como soberano. Digo, el pueblo es soberano. Si uno no entiende que cuando con el voto, la instancia que tenemos para establecer o voto de confianza, voto de censura, y no voto de descarte, no voto de lo que nos queda, ¿entendés? Y bueno, voy a votar esta opción porque así seguimos con los terceros espacios que están queriendo construir algo alternativo, que no es ni una agenda ni la otra, y nosotros como ciudadanos estamos atentando contra la propia democracia, la renovación. Entonces, el clivaje y la grieta la establecemos nosotros mismos a la hora de votar en las urnas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, volvamos a los partidos que están, o los espacios que están estableciendo esta famosa tercera posición, que tampoco tienen la grandeza suficiente como para poder dialogar y establecer un frente así como fue táctico, porque Cristina en eso fue, la verdad que chapó. La tipa agarró y dijo, hago un frente y logró lo que logró, ¿sí? Bueno, si hay que trabajar un frente. Así como ella tuvo la astucia y el ardid de tragar saliva y meterlo adentro Massa, porque se tragó la saliva y tragó el saliva también para meterlo a Alberto Fernández, pues tuvo que tragar saliva. Bueno, vamos a tener que tragar bastante saliva y entender cuáles son los puntos de acuerdo básico, 7 puntos, 5 puntos, 10 puntos, para entender que hay que armar un frente con todo lo que hoy forman las terceras posiciones, que no son ni Juntos por el Cambio, ni tampoco el Frente de Todos, porque si no vamos a seguir así y nosotros, los ciudadanos, seguimos siendo parte de esta comidilla permanente. O sea, somos parte del momento que estamos diciendo, bueno, dale, vamos a votar lo que venga, vamos a votar esto porque hay que sacar a los que vienen. Y así fue como ganó el Frente de Todos. A ver, ¿cómo ganó el Frente de Todos? Vamos a hacer un poco de repaso. Ganó porque había que vaciar la casa, había que sacarlo a Macri. Nos unimos todos con tal de sacarlo a Macri, ¿sí? Ahora se quieren unir todos con tal de sacar a este gobierno y seguimos uniéndonos. Pero no hay una perspectiva. A ver, por lo menos el hipócrita de Sánchez dijo, vamos a trazar un escenario de acá al 2050. Hipócrita como lo quiera, pero el tipo agarró el micrófono, cara dura, con el fachatez que tiene, y dijo, al 2050 quiero esta España. Pero acá no acá hay Argentina en 2030, 2020, 2020, acá no Argentina cero. O sea, si no somos capaces de establecer, así como el Sánchez, que es un títere de esta agenda globalista, por lo menos agarra y se sienta, agarra el micrófono y lo dice, bueno, no sé, vamos a disfrazarnos de lo que sea, pero tracemos una agenda de acá que tenga una perspectiva de largo plazo, que es lo que le falta a Argentina. Y en esa chiquitaje también están estos partidos de tercera posición que no son capaces de dialogar y trabajar en un frente electoral más amplio, porque si no seguimos con los pequeños apellidos y después da lástima el arroje de resultados, pues no pasa en el umbral electoral, no pasa en el umbral, o sea, ya es directamente, ahí sí, que seguimos convalidando este sistema de que una alternancia constante donde se alimentan y retroalimentan de la grieta, y la ciudadanía es parte de esta nutrición constante. En realidad es un desgaste, Gretel, vos mencionabas recién, es un desgaste que la sociedad sufre y que es un desgaste emocional, psicológico. Cuando se le preguntó en conferencia de prensa a Alberto Fernández por la emocionalidad del pueblo, él dijo, ya lo sé, pero no lo tomó muy en cuenta, como que no tuvo muy en claro qué quiere decir que la emocionalidad está rota, o mejor dicho, la espiritualidad del pueblo esté rota, ¿no? O sea, claramente hoy no se habla de espíritu, no se habla de alma. Se habla de lo material, llegar a fin de mes, llenar el refrigerador, pagar las cuentas. Esa es la cuenta, claro. El monotributo monoambiente, en Buenos Aires, si vamos a hablar, ni hablar, o sea, todo lo que lo que fueron las leyes de alquiler, obviamente terminaron beneficiando a lo que es todo el circuito inmobiliario y a los dueños, pero no a los inquilinos. O sea, estamos hablando en distintos sectores, ¿no? Estamos hablando de una economía doméstica totalmente empobrecida,
el pobre se hizo más pobre, obviamente el de clase media nunca pudo aspirar a más, ¿sí? Y ya no hay como una esperanza. En Argentina la palabra esperanza que vos mencionabas de Abascal, que sí la hay, acá no está, porque como mencionó Gretel, el separatismo, el me separo y no coincido realmente, y sé que esto es globalismo. Con estas palabras que estoy diciendo, ninguno de los funcionarios actuales o que deseen ser candidatos, que ya lo han decidido hace mucho tiempo, pero que siempre se siguen presentando, bueno, claramente no, no, o sea, no es el panorama, o sea, vamos a ser sinceros, porque esto es blanco o negro. Si nosotros hacemos como un gris para poder llegar, no. En tal caso, el Frente de Todos en el 2019 dijo, bueno, vamos a unir a todas. Unimos a los feministas, unimos a los ambientalistas, unimos a todos, al sector sindical, unimos a todos. Y todos están en la lista. Cada uno representa un sector social y vamos a ganar. Nos unimos con esta propuesta. Pero claramente la tercera vía no aparece, no está. Es como difícil plantearlo en términos de unidad nacional. Y llegó ya el vaso rebalsó. Cuando no hay como un acuerdo, ¿sí? No hay un box, no hay una sola voz, no hay una sola voz, y seguimos diciendo que sí, Juntos por el Cambio es la salida, entonces no sabemos diferenciar lo blanco y lo negro. Entonces no da lo mismo Dios y el diablo. Y a mí no me da lo mismo alabar al diablo. Que yo sepa, no soy hija del diablo, yo soy hija de Dios desde que nací. Gracias a Dios, como te comenté antes, desde que nacimos alabamos a Dios, de que tenemos un uso de razón, quizás vos también, y nos identificamos con las cosas de Dios, con las cosas creativas. A mí lo malo me hace mal, no me hace bien, no me hace un poco bien, me hace mal siempre. O sea, es más, lo sentimos en el espíritu cuando sentimos una situación rara, cuando lo sentimos, somos seres espirituales, nuestro espíritu está a flor de piel. Quizás muchísimo más que otras personas que el espíritu le dan un 0% por día. Entonces, ese concepto de realmente que la política se pueda espiritualizar es un desafío, pero debemos ponerlos como meta porque si no es muy, muy imposible que los dinosaurios sigan reinando en la selva. ¿Sí? Que es lo que está ocurriendo ahora. Y siempre son los mismos nombres, Y después los datos son vergonzantes, por un 0,5%, sacar un 1%, es como que te diría que para eso no te presentes, ¿no? Realmente tiene que haber una unidad nacional, y por eso la temática de hoy, que realmente que conglomere, deje de lado la vanagloria personal, deje de lado el querer ocupar la banca, deje de lado seguir criticando a los mismos de siempre. Hay muchos personajes que quieren ser funcionarios que siguen criticando lo mismo de siempre. No criticamos más el pasado. ¿Cuáles son las propuestas hoy? Seguimos criticando el pasado, a la era del pasado. No criticamos más el pasado, muchachos. A ver, la gente se cansó de prender el televisor y que le sigan criticando el pasado. El pasado ya está pasado. Ya votamos en 2019. Nos equivocamos bien mal, ya votamos, ya está listo. Duran 4 años. Por 4 años. El voto no es por 2 años. Es por 4 años. Por 4 años votamos, que es mentira. En realidad votamos por el primer año. Porque nosotros, al querer el cambio total, votamos por el primer año. No votamos por los 3 años más. Los 3 años más no. Ese fue el gran problema. Entonces, si votamos por el voto estomacal, si votamos por el voto de urgencia, si votamos por el voto de la conveniencia, ¿te dura cuánto? 6 meses, 1 año, más no te dura. Los otros 3 años ya están. Ya estamos pidiendo cambio de gobierno, ¿o no? O cambio de presidente, por lo menos. Entonces, esto es lo que quiero que la gente se quede. Llegamos a fin de mes, ¿cómo estamos con las cuentas? ¿Cómo están los jubilados hoy? ¿La heladera está llena, no está llena? ¿Qué pasa con los alquileres? Cuestiones básicas que realmente representan la imposición de estas agendas globalistas, y que si no le ponemos nombre y apellido, no podemos identificar al enemigo, Ezequiel. Pongámosle nombre y apellido. ¿Quién es hoy el enemigo número 1 en la Argentina del mundo? Listo, se acabó. No tendríamos que estar prendiendo más el televisor, ¿sí? No, apagar la tele, apaguemos la tele. Ezequiel, pongámonos firmes en las conductas. El cambio de conducta del pueblo va a hacer que todo este desmantelamiento social se ponga a flor de piel y que no nos digan más lo que tenemos que hacer, ¿sí? Más allá de nombres, libertades y derechos, que todos coincidimos, o por lo menos los que estamos conectados acá, ¿sí? Que estamos replegando la voz. Pero vamos a ponerle nombre y apellido al enemigo. ¿Cuál es el enemigo de turno? Y hoy el enemigo, desde el año pasado, no es la emergencia inventada y ya planificada, con audios y con mails, que ya se verificó hace unas semanas. No ese es el enemigo, no nos mintamos más.
Hoy el virus puede ser esto, puede ser cualquier otro. No inventemos más virus. Después viene el virus de las aves, dice. O el virus porcino. No inventemos, o virus del perro. No inventemos más. El virus y el globalismo. Pongámosle nombre y apellido en titular. Que la gente sepa la verdad. Porque por eso se nos están clausurando los videos en YouTube. Por eso tenemos que salir a viva voz en distintos canales, en distintos medios alternativos, que no podemos hablar de determinados temas, que hay temas que sí, hay temas que no, y acá no nombramos a la palabra que no podemos nombrar, y que ya sabemos cuál es. Y estamos tratando de poner metáforas todo el tiempo para poder tapar las palabras que no se pueden nombrar. Ezequiel, vamos a poner el nombre y apellido, hagámonos cargo como sociedad, porque hablar de derechos, libertades está muy bien, y por eso a eso vamos, pero saquemos palabras y titulares que terminan siendo como una propuesta chiquita, chiquita que no llegamos al gobierno de esa manera. No nos está funcionando. Tenemos que ser mucho más radicales, tenemos que ser mucho más fuertes en cuál es el enemigo común e ir contra eso. Yo no puedo estar más de acuerdo, de hecho lo he hecho a lo largo de mi... Yo inicié en política en el año 2014 en la UCD, renuncié en el año 2016 cuando vi que el partido... Bueno, por ser muy chico y por no tener presupuesto, hacía un acuerdo con en ese momento Horacio Larreta, y ahora en el 2019 en el Partido Demócrata no logramos encontrar el Santiago Abascal y la tercera fuerza, pero que sea fuerza, que plantee todas estas cosas. Lo vengo peleando desde hace ya 7 años. 7 años, tratando de ir por fuera del kirchnerismo y de Cambiemos, porque considero que en estas cuestiones tan elementales para nosotros, los que somos tradicionalistas, los que amamos el país y sus instituciones básicas, como la familia, como la religión, estas problemáticas no son tratadas, no solamente por los dos partidos mayoritarios, por los medios de comunicación, por la gente en general, por la cultura en sí. Dios quiera que esto, que nuestro trabajo empiece a dar frutos, ¿no? Porque somos muchos los que nos estamos moviendo para que deje de haber dos opciones, que en definitiva no son opciones, son matices, pero bueno, es complicado porque te van limando desde arriba, ¿sí? A la hora de la elección... empiezan bueno, vos no vas a llegar, ¿para qué te presentás? Entonces o se bajan o se meten dentro del problema. Entonces es para la reflexión, y algo muy importante que ustedes han dicho, ¿no? La agenda, ¿en qué piensa la gente? Porque es a partir de ahí donde la gente vota. Y la gente piensa en la economía, en el COVID, piensa en por qué hay corrupción en el gobierno. Pero todas estas cosas de la Agenda 2030, 2050, de la dignidad humana como la entendemos nosotros, de la pérdida de valores, yo no lo veo en la gente. Yo no lo veo como una preocupación, o sea, lo veo como una preocupación, como decías vos, Belén, de acá y de los que nos están viendo, pero uno sale a la calle y le pregunta al colectivero o al remisero, y le dice, ¿usted está preocupado por la Agenda 2030? Y nos mira como diciendo, este tipo está completamente piantado. Y ahí yo creo que está el mayor problema. Porque claro, obviamente no lo que pasa, a ver, Ezequiel, mira, ¿cuántas personas escribieron la Carta Magna? 1853, 1860. ¿Cuántas personas gestaron una revolución en nuestro país? Sí, ¿Cuántos fueron, pero... ¿cuántos fueron los libertadores? No, a lo que me refiero es, basta con que un cúmulo, que son los que quieren llevar adelante el cambio drástico, digamos, el enfoque de rumbo de un país nuevo, la tengan clara y nos pongamos de acuerdo, aunque seamos pocos, menos que te digo, basta con que seamos pocos y nos pongamos de acuerdo con puntos básicos para que podamos transmitir esa idea al resto de la ciudadanía. El problema es que ni siquiera hay pequeños acuerdos, ni siquiera hay un acuerdo entre cúpulas políticas que tienen aspiraciones de presentarse de manera independiente en partidos, por más que tengan el sello y que hagan todo el caminito en la justicia electoral, donde hay una cuestión de grandeza de acordar una agenda básica. Entonces, si ya no hay un acuerdo pequeño en esas cúpulas, que son los que estarían en condiciones de establecer un frente electoral, cuánto menos la ciudadanía. A ver, si vos querés esperar, digo, vos, yo, o digo, mi abuela, digo, es una manera de decir,
que toda la ciudadanía pueda comprender o digerir la Agenda 2030 es una folía total, o sea, es un No, pero yo pazzesco. no dije eso, no dije eso. Lo que digo es que lamentablemente eh, los problemas que nosotros consideramos como problemas serios no están en la agenda. El tema es cómo concientizar a la gente que son problemas gravísimos. Mm. Esa metodología, hasta ahora, no hemos podido capitalizarla, ¿no? No hemos podido lograrla. No sé, todavía no entiendo cómo, yo creo que, bueno, podríamos usar un poco, apelar al sentimiento del ser humano, ¿no? Sí, tenemos que apelar a la tierra, a la patria, al suelo, al quitarte Sí. tu propiedad privada. Me estás quitando algo mío. O sea, tener hoy un título de propiedad, Ezequiel, vamos a hablar de la política doméstica. Título, tu casa, tu trabajo, lo básico, ¿viste? No estoy hablando ni actividad recreativa, de la torta, básica. Tu título de propiedad. Hoy tener un título de propiedad es dificilísimo. Mm. Hablemos de la cantidad en porcentaje que siguen siendo inquilinos hace 10 años. Vamos a ser sinceros, y están atados a esta ley de alquiler renovada, contrastada, que lo único que beneficia es todo al aparato inmobiliario, sin criticar las inmobiliarias, ¿no? Porque cada sector tiene su manera de trabajar, quiero decir, pero estamos hablando de realmente de estar quitándole poder a la gente. Y cuando vos le quitas el poder a la gente, porque no se lo quitaste con el voto, tuvieron que ir a votar, eso sí, a eso sí tenés que ir a votar. Pero le estás quitando el poder a la gente, le estás quitando el título de propiedad. Bueno, reaccionemos. Le estás quitando el título de propiedad. Eso es lo que se está hablando en Europa. Se le está quitando, y muchos no lo tienen. Hoy tienen un título de propiedad. No es fácil. ¿Te acordás con los planes que había sacado para clase media, Macri, y que muchos pudieron tener su primer casita? ¿Te acordás de eso? Cuando asumió el gobierno, y muchos siguen endeudados, otros no, pagando esas cuotas bastante holgadas. Bueno, hoy en día no hay planes para que esa clase media que quedó estancada y que quiere progresar, o ese quizás pobre que ascendió un pelín más antes de Macri, que no puede tener su primer casa, su primer hogar. Estamos hablando de lo básico, ni actividad recreativa, estamos hablando de cuestiones básicas. ¿Sí? Entonces, es una sociedad disfuncional. Cuando vos tocas el suelo, la patria y la nación, lo mencionó Gretel al principio, más patriota que nunca. O sea, a ver, debemos escuchar voces fuertes que nos puedan identificar y dignificar como personas. Si uno le habla desde sentido común a la gente, yo creo que es el mensaje que sale del corazón. ¿Sí? Y aquí no es cuestión de darle a la política más religión, porque la religión más religión más religión termina siendo esto secta, ¿sí? No, es sentido común, es como creo en Dios, pero creo en Dios porque es un estilo de vida, no es una religión. Si es un estilo de vida, que yo puedo orar a la mañana y a la noche mínimamente, porque del espíritu sale, ¿sí? Es un estilo de vida, no es una religión. Entonces no voy a hacer si soy de A, si soy de la iglesia B, si soy de la iglesia C, lo dice la Biblia. ¿No? Esto de diferenciarse de qué iglesia soy. No, si somos cristianos, ¿no? Jesús cuando reunió a los acompañantes, a los famosos 12 discípulos, a ver, no era de Cefas, no era de Pablo, era lo mismo, era hermano de Cristo y él también. Dice que era Jesús que le enseñaba y los guiaba, ¿sí? Como líder. Entonces, yo creo que hay que aprender más a inmiscuirse en la palabra de Dios, que gracias a Dios hoy lo tenemos en distintas modalidades. La palabra, creo que todos tienen una Biblia en la casa. Y empezar a pensar, bueno, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué tipo de pruebas nos trajo? ¿Por qué nos trajo estas pruebas? ¿Estaremos realmente en los últimos tiempos? Y si estamos en los últimos tiempos, aprovechémoslo, porque en los últimos tiempos, antes de los últimos tiempos, hay que hacer todo lo que no hiciste antes. O sea, hay que hacer todo lo que no pasó antes en emergencia. Hay que vender la casa, hay que hacer un montón de cuestiones, hay que hacer. Hoy que se trata de instaurar el no matrimonio, o más bien las tasas de natalidad han bajado. Bueno, justamente es momento de casarse, es momento de tener hijos, es todo lo contrario a la propuesta de la agenda, porque la propuesta de la agenda es no te cases, no tengas hijos, monotributo, monoambiente. No es así la vida, no es mono. Es bi también, es de a dos, no es de a uno. El hombre, dice la Biblia, el hombre solo no puede. Bueno, la mujer sola tampoco puede. Pues si el hombre solo no puede, a ver, el hombre solo que es mejor que esté acompañado de una mujer. Pero porque, entonces te la palabra, te doy un mate, te hago la comida, porque eso sale de la mujer, es normal. Hacerlo no es una tarea,
sale, porque sale normal, es como una oración que lo hace todos los días y lo rega. Entonces, lo dice la palabra, a ver, tratemos de, y yo invito a la gente que está conectada, a los que van a ver este video nuevamente, tratemos de un salmo, un proverbio. Mira, ya para cerrar, en Colosenses 3:5, rápidamente, dice, hagan morir todos sus malos deseos, ¿no? El énfasis de los malos deseos. Bueno, esto es inmiscuirse, ¿no? Escudriñarse adentro. Bueno, justamente lo dice, ¿no? Examinarlo todo, dice. Hay que examinar todo. Seguramente, Ezequiel, te pasa a vos. ¿No te ocurre que todo, no solamente probás la lámpara a ver si funciona? Todo, estamos en una calidad de observación espiritual, donde todo lo que viene lo voy a examinar, lo voy a chequear, lo voy a escanear. Vos le hablas a la gente y dice, ¿cómo lo vas a escanear? Bueno, sí, lo voy a probar, o no, o vos te casás con cualquiera. No te vas a casar con cualquiera, te vas a casar a una mujer que vos probaste, no se lo vas a decir, pero vos la probaste, la escaneaste, claro, viste cuestiones básicas que tienen que estar, si no están es como que no va. O sea, cuestiones básicas tienen que estar, y después la probás un poco más, pero tenés que aprobar, y así lo mismo el pueblo con su gobernante, tiene que probarlo, pasó un año y después un año, no, siguiente, ¿qué nos está pasando? Bueno, evidentemente votamos de nuevo mal, o sea, votamos por el cambio, pero votamos de nuevo mal. Creo que todos los que estamos en pantalla votamos por eso, todos votamos por eso, eso sí, te lo digo que, sí, votamos por eso, pero votamos mal de nuevo, pero que no había una tercera posición. Bueno, estas son las preguntas que nos quedan. Pero yo siempre al final quiero dejar esta palabra de espiritual, porque si no nos hundimos el vaso de agua. La palabra espiritual es examinarlo todo, examinemos cómo nuestra alma, nuestro espíritu, volvamos a las fuentes, a las tradiciones. Esta batalla cultural se gana volviendo a los valores, los principios, la esencia. ¿Sí? Cada uno de nosotros seguramente habrá tenido padres, abuelos. Volvamos a las esencias, volvamos a la Biblia, volvamos a la doctrina. Volvamos a lo básico, a las costumbres, y cuando nosotros hagamos un punteo, qué es lo que se nos saca, qué es lo que no se nos sacó, ahí nos vamos a dar cuenta que claramente el reinante, ¿sí? No es el que habíamos votado, no es lo que queríamos, entonces ahí es cuando nace entre comillas, la revancha. No hay espíritu de revancha en Argentina, Ezequiel, no hay revancha, sanamente, estoy diciendo, no mala, no vandalismo, revancha del bueno, no hay revancha. No estamos sujetos a la revancha, estamos sujetos al libre albedrío, tremendo. Claro, a sus ángeles le dio libre albedrío Jesús, obviamente le dio libre albedrío, pero a ver, claro, nosotros también, pero libre albedrío tenemos que lo malo y lo bueno en la tierra, lo malo y lo bueno. Sí, yo puedo decidir, pero si yo tomo mañana una decisión mala, ¿la culpa de quién es? ¿Del de arriba o mía? Mía, porque él me dio libre albedrío, no me hizo autómata. Yo no estoy en el cielo todavía, estoy acá en la tierra, no me hizo autómata. Parece que somos autómatas, pero ¿sabes por quién? Por el diablo. Así de sencillo te lo digo, por el diablo. Bueno, chicas, un honor haberlas tenido, la verdad, espero que le hayan pasado bien, igual que yo. Bueno, hay que repetir estas cosas, ¿no? Son muy importantes, no solamente para mí, sino para la divulgación de ideas. Sí, que Ezequiel, solamente quiero leer una palabra que va justo en línea con lo que compartió Belén, que esto está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Escudriñarse tiene que ver con una introspección personal, mirarse hacia adentro. Viste que nosotros nos ponemos el espejo a la mañana, a la tarde, a la noche, el horario que sea, hay gente que obviamente todos nos miramos al espejo, el varón se tiene que afeitar o la mujer para maquillarse, o sea, te mirás al espejo, muy bien. Pero hay una especie de cáscara que nos envuelve, porque esto que nosotros tenemos es una envoltura, que es el cuerpo humano. A ver, si nosotros nos creemos que nos vamos a llevar el título de propiedad, el título universitario, lo que compramos, los bienes, todo lo que tenemos, el honor, la fama, el prestigio, lo vamos a llevar en otra vida, olvidémonos, o sea, vinimos desnudos y nos vamos desnudos, ¿sí? Pero cuando habla de escudriñar, no se refiere a ponernos el espejo, porque a ver, soy lindo, me hago el hedonismo. Es un espejo interno que tiene que ver con la introspección espiritual. Entonces, la política, que está vinculado al arte del servicio al prójimo, así como la medicina, porque a ver, el médico es una actividad totalmente honorable, pero fíjate que un médico está constantemente brindándose hacia una persona que le salva la vida, hacen un pacto hipocrático,
que está vinculado justamente a salvar la vida. Por eso no se entiende la eutanasia, el suicidio asistido, la sedación terminal y el aborto. Por eso es otra charla aparte, porque eso es cultura de la muerte y no cultura de la vida, atenta contra el pacto hipocrático, pero es otro tema. Pero lo que quiero decir que así como el médico tiene un llamado a brindarse al otro, el político también tiene un llamado a brindarse al otro. Entonces, si nos seguimos brindando para conseguir una banca, nos seguimos brindando para trazar una alianza, para que haya nepotismo, para que mi apellido se perpetre, para lograr la impunidad a partir de que tengo un cargo público, entonces logro que no sea investigada mi situación anterior, o sea que todos los delitos que cometí quedan ahí en la nada frisados porque tengo un cargo público. O sea, seguimos utilizando a la política como un bastión de lo más podrido que puede haber en la esencia del hombre, porque el hombre nació en una condición pecaminosa. Por eso está diciendo escudriñarse. Tiene que ver con una introspección espiritual. ¿Y cómo me escudriño? A la luz de la palabra de Dios. Es la única manera. Por eso dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo santo, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe. O sea, esos son los frutos. La palabra dice, no hagáis tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra se corroen, son como la polilla. Fíjate que Viganó habla de las cuevas de ladrones. O sea, en esa carta que yo les leí, Viganó habla de que han convertido esto en la cueva de ladrones. Él lo titula así la carta. ¿Qué es lo que está pasando hoy? O sea, ni siquiera los que hoy tienen que expresar el llamado al Evangelio, a volver a Cristo, están expresando el llamado a volver a decapitar las almas humanas, porque literalmente acá hay un plan de decapitar, de genocidio humano. Acá hay un plan que está vinculado con, justamente con ir por las vidas de las personas. Digo, Malthus, volvamos a Malthus y ya entendemos todo. 1798 ya está, ya con esto cerramos la charla. Pero digo, la salida es espiritual, porque hoy lo que se está poniendo en juego es la independencia almática, la independencia espiritual. Por eso están perseguidos en el PSC, allá en China, están la gente que es detractora, pero ya ni siquiera política, espiritual. ¿Me entienden? O sea, acá lo que más tenemos que salvaguardar es la esencia del hombre, que es el corazón. Entonces, si nosotros logramos afectar el corazón de la persona, que no soy yo, sino que Dios lo hace, automáticamente se afecta una familia, se afecta una sociedad, que es la célula básica de un país, y se afecta a la sociedad política, que es un estadio superior, y seguimos esperando de los políticos lo que los políticos no nos van a dar. No esperemos peras al olmo. No es que los políticos van a ser más papitas que el Papa, los políticos van a ser más santificados que el tercer cielo. Empieza en nosotros el cambio. Por eso Vox dice a Abascal, pongámonos de acuerdo nosotros, la sociedad. Abascal dice, paremos, nosotros somos acá, nosotros no ponemos las urnas en Sociedad de Naciones Unidas. Lo dijo Abascal. Nosotros no votamos, yo no me presento en Naciones Unidas para que me elijan. Yo me presento acá con los españoles. Acá yo no me estoy presentando para que me vote el gran reseteo, para que me vote Merkel, para que me apoye, para que Macron me haga un libro y me lo dedique. Buen alumno, Fernández. Yo no me presento para Macron, no me presento para el FMI. Yo me presento para los argentinos. Eso es lo que hay que entender. Y ese amor empieza desde lo espiritual. Entonces, cuando tenemos esa unidad espiritual, contacto directo con mi estilo de vida, como persona, y eso impacta en la familia, en la sociedad política y en un país. Y ahí sí volvemos a la idea de unidad nacional, que alberga y va de suyo la unidad espiritual de Dios con el hombre. Hoy hay un homo deus. El hombre se ha colocado un Dios del hombre. La tiranía está desde los políticos y desde este nuevo orden mundial que están amasijando a la ciudadanía global en su conjunto. Así que, ¿bajo quién queremos estar? ¿Quién es nuestro Señor? ¿El nuevo orden mundial o el Señor, el Creador que nos dio la vida? Y la vida justamente hoy la tenemos y mañana no. Entonces, hagamos otro tipo de tesoros. Digo, Viganó, cueva de ladrones, no hagáis tesoros en la tierra. Otro tipo de tesoros que tiene que ver con estos tesoros espirituales. Belén, ¿algo más? Somos una máquina, ¿eh? Bueno, Son bravas tándem, las dos, y la gente las dos, es una dupla para tener en cuenta, ¿eh? El tándem explosivo. Yo te digo, lo que puedo decir, y ahora estoy todo de acuerdo con Gretel, yo soy un poquito más reflexiva, pero bueno, cuando me pongo. La verdad que... Es que yo creo que las dos, siempre... las dos se van retroalimentando entre ustedes, ¿no? No es que, o sea, se van potenciando las dos. Hay que ver cómo son separadas, pero yo creo que son iguales, separadas. Punto. Sí, a mí me pasa, siempre pienso en la población de gente que me está escuchando. Intento ponerme en el lugar de la gente, de la necesidad de la gente, para luego darle una solución, porque
sino como que presentamos agenda de los otros y entonces no les doy yo la solución. Y quedo como contracturada yo al contarlo, al desarrollarlo, tengo mucha información, me llego rosca. Y eso lo digo porque soy generosa y no tapo nada, como siempre hago en los medios, digo todo. Pero también si yo no le dejo a la gente una palabra de ánimo, una palabra donde puede generar algún tipo de fe. Y yo quiero terminar con la fe, porque la fe es lo más importante. No la fe en la iglesia, no la fe en un hombre, en un intermediario, la fe en Dios, la fe. La fe sin obras es muerta. O sea, la fe es acción. La fe, pues si yo tengo fe, bueno, pero la fe hay que poner a prueba. Si no se pone a prueba, yo digo, yo tengo fe, es como un titular, no sirve. O sea, yo lo tengo que poner a prueba, pero también vos hablaste de la retroalimentación, yo me tengo que juntar con gente de fe. O sea, si yo no me uno con gente de fe y si tengo amigos de no fe, y bueno, me voy a caer para abajo. O sea, somos seres humanos y nos pasa que no todos los días estamos bien, no todos los días tenemos una fe alta, tiramos para arriba. Entonces, es necesario rodearnos con gente de fe, es necesario que intentemos rodearnos con gente de mayor fe que la nuestra, en lo posible. No solamente de calidad humana, de buenas personas, que eso es muy importante, pero sí de fe, de fe. La fe viene del oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Recién hablé de la Biblia. Si una Biblia, una pocket, cualquier Biblia que tengan, del oír la palabra de Dios, esa Biblia que tenés que hacer derrumbar en la biblioteca, limpiarla, ordenar la biblioteca, viene de ahí la fe, de leerla, de escucharla, ¿sí? De escucharnos. Es muy importante tener un salmo, un proverbio, que es lo que nos da ánimo, ver qué es lo que hicieron otros discípulos hace años, porque si bien la Biblia fue escrita hace siglos y añares, bueno, la podemos traer hoy, al día a día, es aplicable, no es para ese tiempo, es para hoy, es para hoy. Hoy están las Esther, hoy están las Déboras, ¿sí? Hoy están esas profetas, hoy están aquellas personas que entraron en el reino y desbarataron, ¿sí? Que dijeron, estas cosas son ordenadas de esta manera. Hoy tenemos que empezar a entender qué llamamiento tenemos, o sea, ¿sí? En este trío un llamamiento común, nos interesa la vida de la gente, nos interesa la política, nos interesa hacia dónde vamos, nos interesa saber qué tipo de agenda se nos va a estar recetando, porque también nos perjudica a nosotros, pero tenemos un llamamiento hacia un orden que nos está cambiando, ¿sí? En la vida, entonces nos está afectando la política doméstica, algo está ocurriendo. Quiero dejarle esto para ya cerrar, pasemos un poquitito, pero fue provechoso el momento, la fe. ¿Sí? Y si no tenés fe, que es como un grano de mostaza, pues lo dice la palabra de Dios, bueno, yo te animo que, más allá de esta conversación, que seguramente se va a superpoblar de comentarios y de más fe, podamos unirnos con esos seres espirituales que sí los hay muy pocos, por cierto, lamentablemente, pero sí los hay, y retroalimentarnos de más fe, ¿sí? Leyendo la palabra, escuchando, viendo, y por supuesto dando estas lecturas que no solamente son de análisis, de información, de rosca, sino dando el otro lado, que es el lado espiritual. Les agradezco nuevamente a las dos, bueno, fue la invitación y bueno, a disposición, ¿sí? Para esto, para cualquier otro momento, ¿sí? Esto hay que hacerlo, como dijimos, hay que retroalimentarlo, no sé si, pero cada tanto hay que hacerlo, ¿eh? Bueno, muchas gracias Ezequiel por la invitación y a seguir adelante, que digamos, la batalla que se pierde es la que nunca se inicia. Así que la batalla no está perdida, estamos en medio de eso, así que lo creemos en fe que vamos a salir victoriosos. Bueno, un abrazo muy grande a las dos. Un abrazo, querido Ezequiel. Chao, nos vemos. Chao, chao.